Muy buenos días, señoritas, señores estudiantes. Muchísimas gracias por su presencia a esta clase del día de hoy. Inicio con la plataforma. En este momento debe usted estar observando la plataforma, ¿ya? E indicarles que la semana anterior hubo inconvenientes y tuvimos 2 días que esperarnos para que la plataforma se nos habilite. Estaba en mantenimiento. Y eso no permitió cargar las preguntas en la fecha que había yo ofrecido, que era hasta el día martes, 18 horas. Justamente parece que el día martes se dañó, el martes y miércoles, pero las preguntas de la autoevaluación número 1 se cargaron ya a partir del día jueves. Si es que tal vez a usted aún no da, y veo que aquí sí nos faltan, intentos permitidos 2. Este cuestionario se abrió el día jueves 24 de noviembre a las 18 horas. Límite de tiempo es 1 hora. No he puesto cierre de fecha de cierre para que usted tranquilamente pueda dar. Aquí tengo solo registrado 3 intentos. Puede ser que dieron solo 3 estudiantes o alguno dio 2 intentos. Hablaríamos de 2 personas que han ingresado a dar la autoevaluación número 1. Obviamente yo entiendo porque las preguntas, como les decía, se cargó tardíamente por la situación de la plataforma, ¿no? Entonces, con ese antecedente, en esta semana recomiendo igualarse la autoevaluación número 1. Dicen buenos días, disculpe, ¿me puede ayudar con la primera evaluación que me fue mal? ¿Me puede ayudar? Sí, como que me ayude para poder. Debe primero cumplir los 2 intentos, por favor. Ya hice los dos intentos, en las dos me fue mal mismo. En las 2 le fue mal. ¿Cuál es su apellido? Gonza, Perdón. Franklin Gonza, Gonza, ya. ¿me puede ayudar con el primer intento? Porque el segundo, Ya. sí, ya listo. En la tardecita, si es que no está, me manda un mensajecito. ¿No? Ahorita ya Ya le avisé listo. para borrarle un intento. Ya, gracias, Luis. Correcto. Bien. Licen, buen día, disculpe que le moleste. La semana pasada me puede ayudar con una justificación, lo que pasa me tocó trabajar y no me pude conectar a clases. Ya, usted es señor Pizajo. Sí, Licen, Ya le justifico entonces. gracias, Licen. Ya. Bien, entonces ahora nos encontramos en la semana 2. Hay un video sobre movimiento parabólico que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Debajo de esto se cargarán los 2 videos de la clase, así como lo he hecho en la semana anterior, la presentación de la clase y el video en 2 partes, parte 1, parte 2. Para las personas que tal vez no pudieron ingresar a clases, aquí están los videos, o si es que en algo necesita una aclaración. Y asimismo, la autoevaluación número 2, que las preguntas estarán cargadas a partir del día martes 18 horas. Por favor, en esta semana entonces igualarnos tanto la autoevaluación número 1 como la autoevaluación número 2. Revisando nuestro horario y cronograma de actividades del segundo trimestre, observamos que aquí hay un error, es 27 de noviembre y está como 27 de octubre, no estamos en el mes de noviembre. Aquí no sé, este error se nos ha ido. Entonces solo hay que considerar que es noviembre. En esta semana, que hoy es 27 de noviembre, estamos realizando la autoevaluación número 2, o tenemos que hacer la autoevaluación número 3. La siguiente semana, 4 de diciembre, la autoevaluación número 3. Y el 11 de diciembre tenemos que dar la primera evaluación formativa. Recuerden que en esta evaluación formativa debemos conectarnos para hacer un repaso de las autoevaluaciones anteriores y la evaluación formativa se habilitará en la tarde para que usted tranquilamente pueda darlo. Necesitamos que esté al día en el pago de pensiones, pagado el mes de noviembre. La próxima semana o
justo ya para la formativa estaríamos hablando del mes de diciembre. Un mes sí les podríamos esperar, pero 2 o 3 ya se nos complica. Ahí sí tendríamos que hacer una restricción de que no pueda dar la formativa. Entonces, por favor, recomendamos aquí que nos ayuden cancelando la pensión del mes de noviembre. Ya, con esas indicaciones, ahora sí me regreso a nuestro módulo. Déjenme poner bien esto que no nos estorbe para ir analizando. Ya. Una vez analizado lo que es movimiento semiparabólico, semi significa la mitad. Ahora analizamos el movimiento parabólico. Si nosotros observamos de ejemplos anteriores, semi partía de una altura y lanzábamos el objeto. Semiparabólico. Ahora el objeto va a partir desde el origen. Todo esto va a ser la trayectoria. Ese se llama movimiento parabólico. ¿Qué significa? Es curvilíneo, con trayectoria parabólica y aceleración total constante. El movimiento parabólico más importante que estudiaremos en este capítulo es el lanzamiento de proyectiles, en el que la aceleración total es la gravedad. La gravedad, acuérdese que vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. El estudio del movimiento parabólico se hace más fácil si se hace coincidir el origen de un sistema de coordenadas con el punto de lanzamiento así. Entonces ahí tenemos el plano cartesiano, el eje X o eje de las abscisas, el eje Y o eje de las ordenadas. Entonces desde aquí se va a lanzar el objeto y va a tomar esta trayectoria. A eso hablamos de movimiento parabólico. Va a haber una trayectoria en algún punto que necesitemos nosotros estudiar, eso es R, el vector R, una inclinación de un ángulo teta, una velocidad inicial, porque para que haya movimiento de aquí de ley tenemos que lanzarle, debe haber una velocidad inicial. La aceleración es la gravedad menos 9,8 I, perdón, menos 9,8 J, porque es un movimiento vertical, metros sobre segundos al cuadrado. En el movimiento parabólico, la velocidad inicial no puede ser nula, tiene que ser diferente, de cero. Y su dirección debe ser diferente a la de la aceleración. Es decir, la velocidad inicial es diferente a cero y el unitario de la velocidad inicial es diferente al unitario de la aceleración. Ecuaciones del movimiento parabólico. Ahí tenemos nosotros un esquema que vamos a tener que dibujar en cada uno de los ejercicios. Nuevamente el eje X, el eje y el movimiento parabólico. Aquí hay algunos parámetros que debemos analizar. En primer lugar, debe haber una velocidad inicial que se lance el objeto y va a tomar esta trayectoria. Cuando el objeto justo esté en la mitad, ahí hablamos de un tiempo de subida. Y cuando llegue acá al piso, ya es un tiempo de vuelo. El tiempo de subida es 2 veces, el tiempo de vuelo, perdón, es 2 veces el tiempo de subida. Entonces, subida y bajada. Una posición, si es que analizaríamos delta R, y este delta R se tiene como componente delta RY, si hablamos de una velocidad, esta velocidad B, si analizo en este punto, debe tener sus componentes, la componente en X, BX y la componente en Y, BY. La gravedad es hacia abajo, menos G. Desde el tiempo de subida o desde la mitad, cuando el movimiento llega a un punto y luego empieza a bajar, hablamos de una altura H, una altura total. Desde donde inicia el movimiento hasta donde termina, eso se llama A de alcance. La velocidad inicial en X es igual a la B sub 0 por el coseno de teta. La velocidad inicial en Y es la velocidad inicial por el seno de teta. Siempre que queramos encontrar la componente en X es con coseno, y cuando queramos encontrar la componente en Y es con la función trigonométrica seno. Ecuaciones. En cualquier tiempo t, para calcular la distancia que avanza horizontalmente,
Delta Rx es igual a B sub 0 por coseno de teta y por tiempo. Con esa fórmula calcularemos la distancia que avanza horizontalmente, delta Rx. Para calcular la distancia que avanza verticalmente, delta Ry es igual a B sub 0 por el seno de teta por el tiempo más un medio de gt cuadrado. Para calcular el módulo del desplazamiento, si yo ya tengo delta Rx, delta Ry, es decir, ya tengo las componentes, delta R va a ser igual a la raíz cuadrada de delta Rx al cuadrado más delta Ry al cuadrado. Para calcular la componente de la velocidad en x, b sub x es igual a b sub 0 por el coseno de teta. Para calcular la componente de la velocidad en y, b sub 0 por el seno de teta más la gravedad por el tiempo. Para calcular el módulo de la velocidad, asimismo, b de velocidad, raíz cuadrada, bx al cuadrado más by al cuadrado. Esto es como módulo, delta rx al cuadrado, delta ry al cuadrado. Velocidad, bx al cuadrado más by al cuadrado. Algunas fórmulas especiales para calcular el tiempo de subida, t sub s. Ya analizábamos dónde es el tiempo de subida, justo en la parte superior del movimiento, t sub s. Para esa necesitamos la fórmula de b sub 0 por el seno de teta dividido para la gravedad. Para calcular el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. El tiempo de vuelo también se lo puede calcular por como 2 b sub 0 seno de teta sobre la gravedad. Para calcular la altura máxima, que se simboliza con h mayúscula, b sub 0 al cuadrado por el seno cuadrado de teta sobre 2g. Y finalmente, para calcular el alcance horizontal, alcance máximo, a mayúscula es igual a b sub 0 al cuadrado por el seno de 2 teta sobre g. Entre estas dos fórmulas casi tienen relación, solo cambia la función trigonométrica. Aquí es al cuadrado y aquí es 2 veces el ángulo. Las ecuaciones nos permiten describir el movimiento que se produce, por ello las siguientes ecuaciones nos permiten construir la trayectoria que sigue el proyectil. Y es igual a x por tangente de teta menos un medio de gx cuadrado sobre b sub 0 al cuadrado por el coseno al cuadrado de teta. Ecuación de la parábola. Análisis de las componentes de la velocidad. Analicemos el siguiente gráfico. El movimiento que ya habíamos analizado, este movimiento se llama movimiento parabólico. Si verificamos con respecto a la velocidad en X, aquí hay una velocidad inicial en X, B 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 en X. Todas las velocidades en la componente en X son constantes, son iguales, por eso están del mismo tamaño de las de color rojo. Pero la velocidad de la componente en Y al principio es más grande, luego se va reduciendo hasta que acá ya se hace cero, ya no tiene componente en Y. Lo mismo, va bajando, se hace más, aquí aparece una componente en Y, aquí se hace un poquito más grande y aquí es más grande cuando llega al piso con esa velocidad. Al observar la gráfica anterior podemos concluir que mientras que el cuerpo avanza, la componente de la velocidad en el eje X permanece constante. Es decir, la de color rojo, ¿no? Permanece constante, es la misma. Y la componente de la velocidad en Y, mientras sube, va disminuyendo, hasta en el punto más alto de la trayectoria su valor es igual a 0. Mientras que va bajando, aumenta. Y es lo que vemos, ¿no? La de color azul. Al principio, la velocidad o la componente en Y es más grande, se va reduciendo hasta que se hace 0. El momento que va bajando, aparece una velocidad inicial en y aquí se va haciendo más grande hasta que al final se hace más grande. La aceleración en el movimiento parabólico. En el movimiento parabólico la velocidad varía simultáneamente en módulo y dirección, por lo que se genera aceleraciones tangencial y centrípeta o normal. Esta aceleración varía, pero en cada instante su suma, su aceleración total permanece constante, es decir. Entonces aquí tenemos asimismo un gráfico representativo. Hay una velocidad inicial v sub 0. Aquí tenemos una aceleración tangencial
que se deriva en una velocidad v hacia abajo. La aceleración es igual a la gravedad en un punto B. Esta aceleración aquí ya pasa a ser la aceleración centrípeta, lo mismo acá. Referencias. A sub t se llama aceleración tangencial, que está tangente a la trayectoria, pegado a la gráfica. A sub c es la aceleración centrípeta. Aquí es lo que tenemos, siempre la aceleración centrípeta se va hacia el centro. Y A es la aceleración total. Interpretación. En el punto A, el proyectil está subiendo, la aceleración tangencial tiene la misma dirección con la velocidad, pero sentido contrario, por lo que el movimiento es desacelerado y la aceleración total es A de aceleración vectorial es igual a la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta, es decir, la suma vectorial. En el punto B, entonces aquí estamos analizando en el punto A, en este punto de aquí. Ahora vamos al punto B, en la parte superior. En el punto B, el proyectil alcanza la altura máxima y la velocidad es horizontal y perpendicular a la aceleración total. La aceleración tangencial es nula porque es la proyección de la aceleración total en la dirección del vector velocidad y la aceleración total. A de aceleración representa la aceleración centrípeta. En el punto C, ubiquemos el punto C. Aquí tenemos el punto C. En el punto C, el proyectil está bajando y la aceleración tangencial tiene la misma dirección y sentido que la velocidad. Por lo tanto, el movimiento es acelerado y la aceleración total es A de aceleración es igual a aceleración tangencial más la aceleración centrípeta, asimismo la suma vectorial. En cualquier posición, la aceleración tangencial es la proyección de la aceleración total en la dirección de la velocidad. Por esta razón, si se conocen los vectores velocidad y aceleración por deducción, tenemos A de aceleración tangencial es igual a aceleración por el unitario de la velocidad y esto multiplicado por el unitario de la velocidad. Y para la aceleración centrípeta tenemos que la aceleración centrípeta es igual a aceleración menos la aceleración tangencial. El alcance horizontal es máximo cuando el ángulo de lanzamiento es 45 grados. Y aquí tomar en cuenta esta puede salir una pregunta, ¿no? El alcance horizontal es máximo cuando el ángulo de lanzamiento es de 45 grados. Ángulos complementarios tienen alcances iguales. Y con eso iniciamos el desarrollo de los ejercicios. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros aquí? Tener en cuenta estas fórmulas, ¿no? Estas ecuaciones de la 1 a la 10. Y aquí vamos a ir nosotros utilizando dependiendo qué tengamos que calcular. Si tal vez tengamos que calcular una distancia horizontal, una distancia vertical o tal vez para sacar el módulo. Si necesito calcular la velocidad en X, la velocidad en Y o el módulo de la velocidad. Si necesito calcular el tiempo de subida, el tiempo de vuelo, la altura máxima o el alcance horizontal. Con estas fórmulas iniciamos nuestro trabajo. Pero de una vez aquí. El problema que vamos a hacer es este que está mencionando aquí en el mismo módulo. Esta es la teoría que dice, se lanza un cuerpo con una rapidez de 60 metros sobre segundos y un ángulo de 32 grados sobre la horizontal. Calcular, mire, solo con estos dos datos de la rapidez de 60 metros sobre segundos y un ángulo, lo que nos pide calcular. Primerito, la posición del proyectil a los 4 segundos de lanzamiento. Aquí me da un tiempo. Literal B, la velocidad del cuerpo a los 2 segundos de lanzamiento. Me da otro tiempo. El instante en el que el cuerpo alcanza el punto más alto de la trayectoria. La altura máxima. El alcance horizontal máximo. El tiempo en que el cuerpo se mantiene en el aire. La velocidad con que impacta en el piso. Ya, ahora sí estamos compartiendo nuestra pizarra. Permítame ampliar aquí todo lo que dé para la resolución del problema. Ya, hay un micrófono encendido, por ahí hay un gasito cantando.
Silenciemos, por favor. Primer problema, entonces, número 1. No voy a copiar todo el enunciado del ejercicio porque me demoraría mucho tiempo, ¿no? Acuérdense en que el ejercicio se encuentra en el módulo suyo. Lo que yo voy a ir es ubicando los datos del problema. Vamos a ir dando lectura y sacando los datos. Dos puntos. Nos dice, se lanza un cuerpo con una rapidez de 60 metros sobre segundos. Eso significa la velocidad inicial. V sub 0 ha sido igual a 60 metros sobre segundos. Y un ángulo de 32 grados, el ángulo teta, es igual a 32 grados. Sobre la horizontal. Un dato implícito aquí que vamos a tener que manejar es la gravedad. La gravedad vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. También lo poníamos esta gravedad en el movimiento semiparabólico. Con esto, incógnitas. Dos puntos. Literal A nos pide la posición del proyectil a los 4 segundos de lanzamiento. ¿Cómo encuentro la posición? Delta R como vector es igual incógnita, pero me da un tiempo. No vamos a ponerle tiempo 1 de 4 segundos. 4 segundos. Literal B. La velocidad del cuerpo a los 2 segundos de lanzamiento. B de velocidad es igual y asimismo me da un tiempo, vamos a diferenciarle tiempo 2 de 2 segundos. Literal C. El instante en el que el cuerpo alcanza el punto más alto de su trayectoria. El instante, ese es un tiempo. En el punto más alto, tiempo de subida. Literal D. La altura máxima. ¿Cómo simbolizamos altura máxima? H mayúscula es igual. Literal E. El alcance horizontal máximo. ¿Cómo simbolizamos alcance? A minúscula es igual. Literal F. El tiempo en el que el cuerpo se mantiene en el aire. Eso hablamos del tiempo de vuelo. Todo en la trayectoria que va y llega al piso en ese movimiento. Y literal G, la velocidad con que impacta en el piso. Una velocidad final. O podríamos decir una velocidad 1, porque acá arriba pusimos solo V sub 0. No, solo V he puesto. Una velocidad. Entonces aquí estamos diferenciando V sub 1 igual incógnita. Entonces, obviamente es la velocidad con que impacta al piso. Entonces, el tiempo que aquí debo considerar es el tiempo de vuelo en que cayó. Con esos antecedentes de nosotros ya tener los datos, las incógnitas, dibujamos un pequeño esquema del movimiento que nos da un plano cartesiano
nombres a los ejes, el eje X, el eje y la trayectoria que va a tener nuestro movimiento, parte de aquí. Es que dibujar aquí es un poquito, vamos a hacer todo lo... Bueno, ahí no salió tan bien porque se me complica el gráfico aquí, pero ahí más o menos, ¿ya? Ese es el movimiento que nosotros vamos a tener. ¿Qué nomás analizamos aquí nosotros? Primero, hay una velocidad inicial. Como que esa flecha está muy grande. Veamos si hay otra. Creo que no. Ya, aquí tenemos una velocidad inicial, v sub 0. Hay un ángulo de 32 grados, este es el ángulo teta. 32 grados. Por aquí también vamos a tener una velocidad. Como que esta velocidad está muy grande de acuerdo a nuestro dibujo. Ya. Vamos a ponerle manualmente nomás. Ya. Y justo en la parte superior hablaríamos del tiempo de subida. Todo esto representa la altura desde aquí hasta acá, h mayúscula de altura, el alcance a de alcance. El momento que llega acá hay un tiempo de vuelo y esta velocidad v sub 1 una posición R, una trayectoria, por ejemplo, ahí, delta R. Creo que con esos elementos nosotros ya tenemos hecho la parte de la gráfica. Ya, si me va faltando, ahí le vemos en el transcurso. Empecemos. Solución. Todo el espacio que podamos ocupar para este ejercicio. Solución. Dos puntos. Entonces, primerito me pide la posición a los 4 segundos. Entonces, por aquí supongo que estamos en ese tiempo de 4 segundos. Literal A. ¿Cómo calculamos delta R X? Entonces, delta Rx teníamos una fórmula que es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo teta y eso multiplicado por el tiempo. Esa es la fórmula para la componente en X. Delta Rx va a ser igual. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 60. No hay necesidad de poner unidades. Por el coseno, el ángulo teta que mide 32 y me da el tiempo de 4 segundos. Eso me pide calcular en la parte A en un tiempo de 4 segundos.
Delta Rx, usted en su calculadora va a poner 60 por cos de 32 y por 4. Vaya verificando que salga estos resultados. 203,53, con dos cifras decimales suficientes. Como es una posición, hablamos de metros. Todos los datos están en sistema internacional. Voy a calcular ahora la componente en Y. Delta RY tiene otra fórmula, que es la velocidad inicial por el seno del ángulo teta por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Delta RY va a ser igual. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 60 por el seno del ángulo teta, que vale 32 grados, por el tiempo 4 segundos, más un medio de la gravedad, como es negativa hacia abajo, menos 9,8, y por el tiempo nuevamente de 4, pero esto está elevado al cuadrado. Delta RY va a ser igual. Operamos primero esto, 60 por seno de 32 y por 4 me da 127,18. Ley de signos, más por menos, menos. 1 por 9,8, 9,8 por 4 al cuadrado, que es 16. Y eso dividido para 2, 78,4. Delta RY va a ser igual. La diferencia de estas dos cantidades me da 48,78 m de metros. Unimos para obtener ya este vector de desplazamiento delta R como vector es igual. Esta es la componente en X, o se conforma así, delta Rx y más delta RY J. Recuerde que la componente en X es Y y en Y es J. Reemplazo, delta R va a ser igual. ¿Cuánto salió la componente en X? 203,53 y en J más 48,78 J. Como es una posición, bien expresado en metros. Ahí tenemos la primera respuesta de la opción A. Vamos asimismo a la opción B. Por favor, si es que se corta, nos volveríamos a conectar. En la parte B tenemos, o qué es lo que me pide, la velocidad del cuerpo a los 2 segundos. Tenemos una fórmula para calcular la componente en X. B de X es igual a B sub 0, y decíamos aquí tiene que ver con la función trigonométrica coseno de teta. B de X va a ser igual. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 60 por el coseno del ángulo teta, que vale 32 grados. B de X va a ser igual. Multiplico 60 por coseno de 32, me da un resultado de 50,88. La unidad de una velocidad es metros sobre segundos. Calculo ahora la componente en Y. B de Y va a ser igual a B sub 0 por el seno de teta más la gravedad por el tiempo. Reemplazo, B de Y va a ser igual 60 por el seno de 32 grados más la gravedad menos 9,8 y por el tiempo que me está diciendo 2 segundos. Para la parte B, 2 segundos. La componente en Y va a ser igual
60 por seno de 32 me da 31,79. Más por menos, 9,8 por 2, 19,6. La componente en Y va a ser igual. 39,79 menos 19,6, 12,19 metros sobre segundos. De la misma manera, conformamos la componente de la velocidad. B de velocidad es igual. B de X, B de Y. Por el espacio voy a poner aquí mismo. B de velocidad es igual. Dejemos de una vez con I y con J, entonces simplemente le agrego 50,88 y más 12,19 J. Unidad metros sobre segundos. Está calculado la parte B. Todo es con fórmulas hasta ahorita, ¿no? Las fórmulas hay que tener muy en cuenta. Literal C. Creo que tal vez sí alcanzo. 2 minutitos tengo. Si necesita hacer la captura, aunque queda grabado, ¿no? Vamos a la parte C. Me pide que ahora calculemos el instante en el que el cuerpo alcanza el punto más alto de la trayectoria. Eso representaba el tiempo de subida, que tiene la siguiente fórmula. Velocidad inicial por el seno de teta y esto dividido para la gravedad. El tiempo de subida va a ser igual. Velocidad inicial 60 por el seno de 32 grados dividido para la gravedad. Aquí consideramos el valor de positivo 9,8, ya que el tiempo no hay tiempos negativos. Si yo multiplico 60 por seno de 32 y eso le divido para 9,8, me da un resultado de 3,24 segundos. Hemos calculado la opción C. Y hasta ahí vamos a llegar porque nos va a cortar. Ya me queda menos de un minutito para ir a la opción D y E. Por si acaso, si es que necesita hacer captura tal vez de la pizarra anterior. Por favor, nos vamos a conectar enseguida. El recreo lo vamos a hacer después de la segunda hora. No vamos a tomar el recreo como la semana anterior. Enseguida nos conectamos y el recreo lo haremos terminada esta segunda hora. En el momento que se corte, por favor, nos volvemos a conectar.